Para acceder al modelo de calificación, para acceder a las categorías y a las actividades evaluables, tendremos que hacerlo a través de el menú. Tenemos en la parte inferior de la pantalla inicial de Iseneca la opción menú, la seleccionamos y una vez que se despliega el menú, elegimos la opción cuaderno de clase. Cuando elegimos la opción cuaderno de clase, la pantalla que nos aparece nos indica las opciones del cuaderno, que son cuaderno, resumen del cuaderno y propuesta de calificación, que sería la primera parte, y después vienen los parámetros, que es la parte que vamos a ver ahora. Los parámetros están categorías, modelo de calificación, actitud y actividades evaluables. Si nosotros vamos a categorías, lo que vemos son esos instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, en el cual vienen actividades diarias, trabajos, tareas, exámenes. Estas las podemos diseñar nosotros. Por defecto vienen unas que podemos eliminar y crear las nuestras. Cada una de estas actividades, cada una de estas categorías, aparte de tener un nombre largo, tiene un nombre breve, que es el que va a aparecer después en la parte superior de cada una de las columnas, de las pestañas que van a aparecer en el cuaderno cuando voy a indicar las calificaciones, o en el resumen del cuaderno cuando vea las calificaciones, el resumen de calificaciones que he puesto. Así que tenéis que reconocer ese nombre corto relacionado con el nombre extenso más largo, para que cuando visualmente veáis el cuaderno, el resumen del cuaderno, sepáis a qué categoría corresponde cada una. Así que no podéis poner el mismo nombre corto a dos categorías distintas. Después el orden es el orden en el que van a aparecer dentro del cuaderno. Es decir, que si nosotros vemos que existe un orden, normalmente van de 10 en 10, sería, primero aparecería 10, segundo 20, tercero 30, cuarto 40, en este caso pone 0, 2, 20 o 30, pero eso establece el orden. ¿Por qué se ponen tanta diferencia de números en el orden? Pues por si queremos incluir una categoría en medio de dos categorías, por ejemplo, entre tareas y exámenes, como aparece ahí, queremos incluir una categoría que se llame pruebas escritas o exposiciones, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que, en el orden que establezcamos esa categoría, asignarle el número, por ejemplo, 25. Entonces sabemos que va a aparecer entre tareas y exámenes, va a aparecer una categoría que se llame exposiciones. Bien, de las categorías vigentes, insisto, o las categorías vigentes son las que son visuales, que podemos visualizar, podemos ver otras categorías que no son vigentes. En la parte superior derecha, donde aparecen categorías vigentes, aparece una especie de triángulo invertido, que si nosotros presionamos sobre él, ahí nos indicará si son categorías vigentes, son categorías no vigentes o todas ellas. Podemos activar aquellas que no son vigentes para que vuelvan a ser vigentes, o las que son vigentes, desactivarlas para que sean no vigentes. Eso quiere decir que después no van a aparecer, si no están vigentes, no van a aparecer en el modelo de calificación. Si están vigentes, pues después podemos utilizar esa categoría para el modelo de calificación. Y si queremos incluir una categoría nueva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues presionamos sobre el botón más y rellenamos pues, el formulario que corresponde a crear categoría evaluable. En la parte superior aparece descripción, en la que haremos una frasecita breve que indique qué categoría es, por ejemplo, exposiciones en clase. Podría ser pues, una descripción breve. Después, en abreviatura, tenemos que poner ese nombre cortito de 3, 4, 5 letras que nos ayuden a entender qué categoría es. Por ejemplo, si es exposición en clase, puedo poner expo. El orden es lo que hemos comentado antes. Si yo quiero que aparezca entre tareas y exámenes dentro de las categorías vigentes, pues tendría que poner como orden, tendría que poner por ejemplo 25. Y ya me garantizo que va a aparecer entre ambas. Después, las categorías las podemos diseñar como si fuesen diarias o no. Mi consejo es que las pongáis siempre diarias, porque de esa forma, después, sobre todo cuando vayamos a evaluar sobre todo cuando trabajamos con competencias y con criterios de evaluación, si nosotros no tenemos activada la opción de categoría de actividad diaria, nos vamos a encontrar que no vamos a encontrar los criterios de evaluación para poder asignar esos criterios de evaluación a la actividad evaluable que estamos creando. Pero bueno, en este caso podrían ser actividades diarias aquellas como trabajos o actividades que se hacen en clase todos los días, y actividades no diarias que nos hacen todos los días, por ejemplo un examen.
Después, si se encuentra vigente o no. En este caso, pues como vamos a crear una nueva, la vamos a dejar vigente. Y una vez que ya hemos rellenado todo el formulario, pues simplemente le damos a guardar. Aquí, por ejemplo, en esta he creado una categoría que se llama controles, he puesto como abreviatura control, le he dado orden 25, con lo cual le voy a garantizar que va a estar entre tareas y exámenes, y le doy a guardar. Bien, también puedo editar aquellas categorías que ya están creadas. Por ejemplo, en este caso, la de actividades diarias, presiono sobre ella y en el momento que presiono aparece pues toda la información relacionada con esa categoría. Puedo cambiar el orden, puedo hacer que sea desactivar que sea una actividad diaria, incluso desactivarla que sea vigente, o incluso cambiarle el nombre y la abreviatura, o incluso borrarla. Pero tened en cuenta una cosa, que para borrar una categoría tenéis que aseguraros que no tiene relacionada esta categoría en ninguna actividad evaluable. Si hay alguna actividad evaluable que esté relacionada con la categoría, no os va a dejar eliminar la categoría. Bien, en cuanto al modelo de calificación, lo que os he comentado antes, el modelo de calificación se tiene que diseñar uno por cada uno de los niveles y por cada una de las asignaturas. Es decir, que si yo doy en un curso, en un nivel, doy 2 asignaturas, puedo crear un modelo de calificación para cada una de las asignaturas. Pero lo que no puedo hacer es, si doy clase de una misma asignatura en 3 grupos distintos, lo que no puedo hacer es crear 3 modelos de calificación, ya que tendré que crear uno solo para ese único grupo. Así que vamos a diseñar distintos criterios de calificación para cada uno de los grupos. Como veis, cuando pincho en modelo de calificación me aparecen todos los grupos en los que doy clase y me indicará, si pone configurado, me indicará que ya he configurado ese modelo de calificación. Cuando entro en un grupo, pues como veis, la pantalla, entro en un grupo, presiono sobre él y me viene qué categorías están incluidas dentro de ese modelo de calificación. Entonces, en este caso tengo 4 categorías que son actividades diarias, trabajos, tareas y exámenes. El método de cálculo, los parámetros que voy a utilizar, en este caso el método de cálculo, pone en la parte superior, pone media aritmética. La media aritmética es la que viene por defecto, que indica que cada una de las categorías tiene el mismo valor. En este caso son 4 categorías, por lo tanto Seneca le va a otorgar a cada una de ellas un peso de un 25%. Si yo estoy conforme con eso, le doy a guardar. Es importante que tengáis en cuenta una cosa. Si vais a trabajar con la evaluación por competencias, en este caso tendréis que respetar lo que Seneca os indica, es decir, la media aritmética. Si vosotros vais a hacer un modelo de calificación más tradicional, con calificaciones de actividades y exámenes, pues lo que tendréis que hacer entonces es, si creéis vosotros que los exámenes deben tener más peso, tendréis que cambiar la media aritmética por la media ponderada. ¿Cómo se hace? Pues seleccionamos método de cálculo y cuando seleccionamos método de cálculo nos va a desplegar una ventanita en la que nos dice seleccione un tipo de media. En este caso seleccionamos media ponderada. Cuando seleccionamos la media ponderada, entonces ahí ya se activan las casillas que corresponden con cada una de las categorías. Y ahí sí le podremos otorgar un porcentaje, un valor a cada una de las categorías. Tened en cuenta que el valor que le tenéis que dar a cada una de las categorías al final debe sumar un total de 100. En este caso, por 20% para actividades diarias, 50% para trabajos, 10% para tareas y un 20% para exámenes. Si estoy conforme con esa media ponderada, le doy a guardar.